sobre los linfomas, los tipos de linfomas, ¿no? Y característicamente estas células lacunares o células de Reed-Steinberg, ¿no? Que tienen dos núcleos y nucleolos prominentes, ¿no? Es toda una célula, pero con esta característica. Esta es la célula que la caracteriza, pues a ese tumor, a ese linfoma tipo Hodgkin, ¿no? Les decía que cuando hay un tumor de este tipo, con esta característica, pues podríamos decir que su pronóstico es favorable, ¿no? Probablemente le hagan una quimioterapia en unas 2, 3 o 4, 5 semanas y remite el tumor. Ese tumor que ya lo hemos visto acá, este tumor puede remitir tranquilamente cuando exista esa característica. Entonces, este podría ser un linfoma Hodgkin, tipo Hodgkin, ¿no? Sin embargo, pueden existir los linfomas no Hodgkin, que pues lamentablemente el pronóstico es malísimo, ¿no? No es malísimo, sino que el tumor decrece en tamaño, pero lamentablemente después de unas 3, 4, 5 meses tal vez vuelve a recidivar el tumor. En cambio, en el linfoma Hodgkin podríamos decir que puede el paciente estar sanito durante unos 10, 20 o 30 años, o quién sabe, es una curación total, íntegra que presenta el paciente, ¿no? Entonces ya sabemos sobre este tipo de tumor. Estamos por acá, luego dijimos ¿no? Que es el linfoma de el linfoma de Burkitt, ¿no? Pues ese es un problema, pues que hay que admitirse a cada momento por esta vía. No puedo entrar a la otra plataforma Zoom porque todavía el doctor Regis creo que está pasando clase y no quiero molestarlo mucho, pues él es propietario y yo, claro, me asocié a él, pero ya estamos terminando. Si no hubiera esta posibilidad de pasar por esa vía, pues solamente vamos a pasar por este Zoom, ¿no? Que es de la forma gratuita y no quiero en realidad molestarlo mucho el doctor Regis. Les decía, el linfoma de Burkitt muy, muy relacionado con este tipo de virus, el virus Epstein-Barr, también el virus del VIH, etcétera, etcétera, ¿no? Pero característicamente, ¿dónde se localiza? A nivel de la mandíbula, ¿no? A nivel de la mandíbula. Generalmente en niños o jóvenes, ¿no? El pronóstico es buenísimo, con quimioterapia curan estos pacientes. Ya no vamos a admitir a nadie más. Y así vamos a estar tranquilos. Entonces hablamos ahora de este otro tumor que es el neoplasias originadas en los huesos, ¿no? Particularmente estas neoplasias se producen por una proliferación de células plasmocitarias, estos plasmocitos, ¿no? Que empiezan a proliferar en los huesos, en la columna vertebral, pueden hacerlo en la mandíbula, en el maxilar, en los huesos de la cara, etc. Pero particularmente más proliferan a nivel de la columna vertebral, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tipo de tumores se encuentran en esta proliferación de plasmocitos? El mieloma múltiple y el plasmocitoma. También tenemos a la macroglobulinemia de Waldenström, a la enfermedad de cadenas pesadas, a la amiloidosis primaria, relacionados con inmunocitos. Vamos a hablar del mieloma múltiple. En la clínica generalmente son pacientes que en el mundo se presentan a una edad más o menos de 50 años de edad. Sin embargo, pues cada vez esta tasa se va reduciendo, esta prevalencia, pues porque en edad, ¿no? Aparecen pacientes de 28, 30, 35 años de edad ya debutando con estos problemas, ¿no? Creo que hay uno también en el hospital, un paciente que nomás hace unas 3 o 4 semanas de internado, pues presenta una tumoración a nivel del maxilar inferior. Y bueno, pensaron que era un quiste, pensaron que era un tumor odontógeno, pero lamentablemente le hicieron la biopsia y encontramos este tipo de células, una proliferación de células plasmocitarias. Nosotros diagnosticamos compatible con un mieloma múltiple, ¿no? Miren, edad 50, afectan al esqueleto, cualquier parte del esqueleto. Una característica, que son pacientes que hacen pipí
Y cuando hacen pipí, pues lamentablemente o favorablemente podemos encontrar esta proteína de Bence-Jones, ¿no? ¿En qué consiste? Se la calienta la orina, ¿no? En un recipiente y luego se la pone a enfriar. Casi de inmediato, cuando ya está bien caliente, casi hirviendo la orina, empieza a precipitar una arenilla en el fondo del recipiente que contiene la orina, ¿no? Entonces, cuando encontramos esto en un paciente que tiene algún problema óseo, decimos, tiene positividad para la proteína de Bence-Jones, no será este tumor que tiene por acá un verdadero mieloma múltiple, ¿no? ¿Qué tiene además en la sangre? Hipercalcemia, claro, como se están destruyendo los huesos, se están lisando los huesos, empieza a liberarse el calcio, ¿no? Y por eso estos pacientes presentan la hipercalcemia. Una producción disminuida de inmunoglobulinas, ¿no? Una infección bacteriana y el pronóstico es malísimo, malísimo. Yo conozco cuántos jóvenes realmente les hacen sesiones de quimioterapia, hoy están unos 3, 4 meses y nuevamente vuelven los problemas. Se dan cuenta, es grave, 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 gravísimo, ¿no? El problema de este mieloma múltiple. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver imágenes. Es que entra uno por uno. Bueno, aquí está el tumor y aquí tenemos a esos plasmocitos proliferados, miren, plasmocitos en cantidad, ¿no? Y aquí tengo otra imagen de una columna vertebral. Podríamos decir que la columna vertebral está apolillada, ¿no? Miren, hay muchos lugares en que la vértebra está totalmente apolillada, es decir, lisada, tiene una lisis celular, ¿no? Lisis del hueso. ¿Vean? Y aquí, ¿ven? Cómo este tumor pues se ha expandido, está destruyendo hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Ven, acá tengo más imágenes del mieloma múltiple. Miren cómo la cabeza acetabular, ¿no? En el fémur. Miren, en toda esta parte, el troquín, troquiter, la columna vertebral, en el cráneo. Miren cómo el cráneo presenta esta imagen en apolillado, ¿no? Como si la polilla hubiera hecho huecos, orificios en esta superficie, ¿no? Otra característica que nos permite diagnosticar también a estos pacientes que tienen esta entidad, esta proliferación de plasmocitos tumoral, ¿no? Denominado mieloma múltiple, pues es nada más observando esto, ¿no? De pronto, esto es una prueba de electroforesis, ¿no? Miren, tenemos a la albúmina, en la sangre existen varias proteínas, tenemos a la albúmina, a tipo alfa 1, alfa 2, alfa o beta, y la proteína gamma. Pero vemos que la proteína gamma pues hace esta elevación en forma de pico, ¿no? Por eso se dice hipergamaglobulinemia M también, que sucede o se presenta en esta enfermedad o en este tipo de tumor, ¿no? Mieloma múltiple. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre un mieloma solitario y un mieloma múltiple? Como su nombre lo está indicando, mieloma múltiple es que el tumor pues se presenta en una gran cantidad de huesos. Puede ser los huesos de la columna vertebral, los huesos del macizo facial, los huesos de las manos, donde ustedes quieran. Sin embargo, en el mieloma solitario, pues la lesión solo se presenta en una sola parte, ¿no? Es decir, se puede presentar, miren, se puede presentar en la orofaringe, porque aquí tenemos también producción de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces, vean, acá también se puede presentar esa proliferación de plasmocitos. Puede afectar a un hueso o extraóseo. En este caso, solo se está presentando en una zona, ¿no? En la parte blanda, o puede solamente afectar alguna parte de de algún hueso que corresponde a esta orofaringe, ¿no? Evoluciona a
Mieloma múltiple puede iniciarse como mieloma solitario o plasmocitoma y luego después se extiende, abarca el hueso maxilar, al mandibular, etcétera, etcétera, ¿no? Y ve, en otras palabras, el hueso se está diseminando, o el tumor se está diseminando. Y por lo tanto, ya no decimos, ya no hablamos de un plasmocitoma, ya no hablamos de un mieloma solitario, acá ya hablamos de un mieloma múltiple, ¿no? Puede haber una localización pulmonar, orofaringe, en los senos paranasales, algunos presentan una elevación de la proteína M en sangre y orina, los de la orofaringe se curan con resección completa, ¿no? Si hay algún paciente que presenta algún tumor, el otorrino toma una biopsia, nosotros le reportamos que esto corresponde a un plasmocitoma o un mieloma solitario, inmediatamente el otorrino laringólogo pues tiene que hacer una excisión completa, casi gran parte de esa lesión, incluso parte sana, tiene que extraerle. En caso contrario, si esto sucede, se expande y se convierte en un mieloma múltiple. Bueno, en la boca también podemos ver tumores benignos ya de las partes blandas o tumores malignos también de partes blandas, ¿no? Miren, aquí tengo tumores originados en el tejido fibroso, pues nos van a producir las hiperplasias, nos van a formar las hiperplasias localizadas, ¿no? Como el fibroma simple, el fibroma osificante, fibroma de células gigantes, etcétera, ¿no? También el tejido muscular, tenemos músculo ahí, músculo estriado y músculo liso. En el músculo estriado pues se puede producir un tumor benigno que se llama rhabdomioma. En el músculo liso, el leiomioma. En el músculo estriado, rhabdomioma, ¿no? En el tejido nervioso, el neuroma de amputación. Este es un problema frecuente muchas veces cuando se hace algunas exodoncias, ¿no? Y de pronto se deja un fragmento de nervio que empieza a proliferar, ¿no? Entonces se produce un neuroma de amputación, es decir, normalmente los nervios no se regeneran, sin embargo, las células de Schwann, el neurilemoma puede llegar a proliferar y producir este neuroma de amputación, ¿no? Aquí tenemos al neurilemoma, al neurofibroma, ¿no? Tumores vasculares tenemos al granuloma piogénico, al hemangioma, al linfangioma. ¿Con qué tumor ustedes también se van a tropezar en la clínica odontológica? En realidad es considerado un tumor y en algunos casos dicen no es un tumor, es un pseudotumor. Se llama granuloma piogénico. A tomar en cuenta, en el terreno de la odontología ustedes se van a tropezar, si vale el término, van a ver este tipo de patologías, ya desde el siguiente año van a hacer revisiones de cavidad oral y van a llegar a determinar si el paciente tiene hiperplasias localizadas, tiene un fibroma osificante, un fibroma de células gigantes. Claro, estos diagnósticos ya se los van a corroborar después de haber hecho un estudio por anatomía patológica, ¿no? En tejido muscular, el rhabdomioma, el leiomioma. Son rarísimos estos tumores, pero estos son frecuentes, ¿no? Tenemos el sistema nervioso, también son frecuentes, ¿no? Neurofibroma, el tumor neuroectodérmico infantil, que corresponden en su origen al sistema nervioso. En vasculares, granuloma piogénico, al hemangioma y al linfangioma, que también ustedes van a poder apreciar. Y en el adiposo, el lipoma. Tumores malignos de partes blandas. La verdad, yo les podría decir que el único tumor que he visto, pues, es el fibrosarcoma y el angiosarcoma en la cavidad oral. Tal vez en otros hospitales, por lo menos unos 4 o 5 años, se ha visto otro tipo de tumores como el liposarcoma, el neurofibrosarcoma o el rhabdomiosarcoma. Lo que sí vemos es un fibrosarcoma de frecuencia y un angiosarcoma en la cavidad o en los tumores de partes blandas de la cavidad oral. Proliferaciones activas, ¿no? Tumores del tejido fibroso. Algunos dicen no son considerados como tumores, no son tumores, doctor. Es más bien un crecimiento, una hiperplasia reactiva del tejido conectivo, del tejido fibroso.
Miren acá, entonces ya hablamos de proliferaciones reactivas autolimitadas del tejido fibroso y vascular. Vean ustedes acá cómo este paciente aparentemente tenía una caries dental o alguna lesión, como que se cepillaba demasiado fuerte con algunas cerdas muy duras, y bueno, ha logrado irritar esta encía, ¿no? Estimular al tejido fibroso, y miren cómo el tejido fibroso ha ido desarrollando, ha ido creciendo en esta zona, ¿no? Los causantes, miren, ¿qué causan esta hiperplasia? En realidad un pseudotumor, no podríamos decir tumor franco, ¿no? Las causas pueden ser irritantes locales, físicos, farmacológicos, hormonales o idiopáticos desconocidos. ¿Bien? Localizadas y generalizadas pueden ser. En las localizadas, un fibroma periférico, ¿no? Algo duro, pero ojo, esto tiene que ir a patología para que pueda ser confirmado como fibroma periférico, como fibroma osificante periférico, como granuloma periférico de células gigantes, como una hiperplasia fibrosa inflamatoria papilar, un granuloma piogénico, etcétera, etcétera. ¿Listo? Bueno. Y ahora hablamos de los verdaderos tumores. Dentro de estos tumores del tejido fibroso tenemos al fibroma osificante periférico, que más bien es un nódulo o una lesión pediculada que se observa generalmente en las encías, labios o la lengua, ¿no? Producida por irritación crónica. Se observa en mujeres en edad fértil. Se origina en el ligamento periodontal o el periósteo de la región. Histológicamente existe una proliferación del tejido fibroso que contiene áreas de tejido óseo en la región. Granuloma periférico de células gigantes, nódulo, lesión también pediculada que se observa generalmente en las encías, y las crestas, ¿no? Crestas alveolares de superficie sedéntulas por irritación crónica, se observa en mujeres en edad fértil, se origina en el tejido conjuntivo perialveolar, ¿no? Histológicamente presenta una proliferación del tejido conectivo fibroso con células gigantes e histiocitos. Además es un tumor muy recidivante, a diferenciar del granuloma periférico y este granuloma de células gigantes, ¿no? Bueno, y entramos también a esas hiperplasias localizadas, pero en este caso, miren, entramos a hablar del granuloma piogénico. Les decía, en algunos casos este tumor también se localiza como que si fuera un tumor en su origen vascular, ¿no? Otros dicen más bien es una proliferación del tejido fibroso, pero ahí está el granuloma piogénico. Les voy a insistir mucho porque este es un tumor en el que ustedes van a pues debutar en su clínica el siguiente año que viene, ¿no? Entonces, va a tener, quién sabe, un tumor acá, una lesión tumoral, etcétera. Este tumor puede crecer, pero ojo, puede ser secundario a una irritación, ¿no? Miren, el granuloma piogénico, ¿qué dice? Una lesión nodular pediculada que se forma en las encías, en los labios y en la lengua, secundaria a una irritación crónica e inflamación. Vean, aquí tengo la histología. Si bien hay una lesión nodular, es una lesión nodular, miren, ¿no? Hay una superficie de un material purulento en su superficie, pero hay una proliferación, ¿no? De fibroblastos y además un tejido de granulación. Miren, parecen pequeños vasitos. Por eso, para algunos autores dicen, no, el granuloma piogénico es un hemangioma capilar, ¿no? Miren, como diciendo, es un tumor vascular. Otros apuntan a que es una reacción del tejido conectivo. Pero ya les digo, es una lesión en la que frecuentemente ustedes van a estar pues trabajando en el terreno de la odontología. Tumores benignos del tejido fibroso, seguimos acá, mire, tenemos a la fibromatosis, ¿no? Tenemos a la fibromatosis y miofibromatosis. Tenemos al miofibroma, al fibroma desmoplástico, ¿no? Que son tumores que se pueden presentar en la encía, ¿no? Que también es una proliferación del tejido fibroso
infiltra tejidos vecinos, tiene un patrón de herencia, se observa en mandíbula, es más frecuente en otras partes del cuerpo, ¿no? Miofibromatosis, el miofibroma, el fibroma desmoplásico, son esas variantes que pertenecen a esta proliferación también del tejido, pero que ya está infiltrando los tejidos vecinos, puede infiltrar hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Fibromatosis central intraósea en maxilares, la fasciitis nodular, el histiocitoma fibroso benigno, todas son lesiones que corresponden a tumores, pero benignos del tejido fibroso. Si bien están infiltrando, no destruyen, no se comportan como malignos, siguen siendo benignos a pesar de infiltrar, de irritar, de molestar, etcétera, otros tejidos, ¿no? Y aquí tenemos esos tumores malignos del tejido fibroso. ¿Ven? Tumor maligno, un tumor maligno no tiene cápsula, a diferencia de los benignos, cuando hay benignos que tampoco tienen cápsula, pero el tumor maligno no tiene cápsula. Se puede presentar en encía o en el resto de la boca. La histología, la fibromatosis es considerada un fibrosarcoma de bajo grado de malignidad. Entonces nos están hablando de alguna manera que hay una forma antecesora a esta, o que este tumor, el fibrosarcoma, provendría de una lesión que ya lo hemos hablado, la fibromatosis, era la proliferación del tejido conectivo, ¿no? Miren, esta sería de alguna manera su predecesora y una fibromatosis sería un fibrosarcoma de bajo grado de malignidad. Esto va a depender del grado citológico, grado de diferenciación y las áreas de necrosis y el número de mitosis. Dentro de estos tumores malignos del tejido conectivo también está el histiocitoma fibroso maligno, el tumor fibroso maligno solitario. Aquí tenemos la fibromatosis, hay cuantas damitas que vienen pues a la consulta porque se han hecho una cesárea, ¿no? Y después de un tiempito, qué sé yo, unos 2 meses, la paciente dice, no sé qué tengo, doctor, me duele en esta parte y noto que hay algo duro, doctor, debe ser un absceso, y pues la gente piensa que es un absceso, lo tratan como absceso. Luego va de unos 3 meses y la masa no ha remitido, y miren, no es nada más que ese tejido fibroso que está hiperplastiándose, que está proliferando en esta zona, ¿no? Vean, acá también se puede presentar en la planta de los pies. Ya saben, la fibromatosis se puede presentar en la encía, se puede presentar después de una cesárea, después del corte, miren, o quién sabe de un golpe, o que alguien se haya pinchado con algún clavo en esta zona, y miren, la reacción del tejido fibroso es tan importante, puede producir estas lesiones tan graves, gravísimas, que al final, quién sabe, puedan terminar en un fibrosarcoma. Tumores del tejido muscular, tenemos al rhabdomioma, al leiomioma, ¿no? El rhabdomioma es una neoplasia benigna, rarísima, más frecuente en el miocardio, es decir, en la cavidad oral es rarísimo, pero hay que mencionarlo, hay casos que sí se observan de este tipo de tumor. El leiomioma, neoplasia benigna que se origina en el músculo liso, perivascular, en la histología una proliferación de células musculares lisas que rodea los vasos arteriales o venosos, ¿no? Tenemos al rhabdomiosarcoma, una neoplasia maligna de crecimiento rápido y mal pronóstico. Tenemos 3 tipos histológicos que en este rhabdomiosarcoma. El embrionario o botrioide, que generalmente se presenta en niños, el alveolar, el pleomórfico, que se presenta en adultos, es el más frecuente en la cavidad oral. Miren, para recordarles, ¿no? El rhabdomiosarcoma es el más frecuente en la cavidad oral. Ojo, debe ser unos 4 o 5 años que no vemos en el hospital obrero. Tal vez hay en otras regionales, en Cochabamba, en Santa Cruz, pero particularmente acá en el hospital obrero no he visto un solo caso de rhabdomiosarcoma de este tipo pleomórfico, pero así lo cita la literatura, ¿no? En el terreno de la odontología es el más frecuente este tipo de rhabdomiosarcoma. Tumores del tejido nervioso, tenemos al neuroma de amputación y al neurilemoma, ¿no?
Cuando hablamos del neuroma de amputación, vamos a decir que es una proliferación nodular del tejido fibroso de la vaina nerviosa, ¿no? Dolorosa de un nervio seccionado. Muchas veces, ya les decía, hacen una exodoncia y pues se seccionan los nervios, bueno, normalmente tienen que seccionar, pero por alguna casualidad pueden este tejido fibroso, estas células de Schwann, la vaina periférica, etcétera, del nervio, empezar a proliferar y producir estos neuromas de amputación. Son muy dolorosos. El paciente dice, me duele, doctor, en esa parte. Va a la revisión y pues el médico dice, no veo nada, pero es como un dolor fantasma, pero tiene el dolor. Todo lo que hace el médico es tratar de otra vez limpiar toda esa cavidad, la encía, sacar todo eso, denudar todo lo que queda del tejido blando alrededor de la exodoncia. Pues si después vemos que ya calma el dolor, lo mandan a patología, encontramos esta proliferación y decimos esto corresponde a un neuroma de amputación. Hay haces nerviosos separados por tejido conjuntivo denso, ¿no? Vean, aquí son nidos, ¿no? Esto es el neuroma de amputación. El otro tumor es el neurilemoma, neoplasia benigna formada por una proliferación nodular de las fibras de Schwann. Esto ya es un tumor verdadero, ¿no? Y el neurofibroma, que ya lo hemos visto también en la clase de trastornos del macizo facial, que estaba asociada a la enfermedad de von Recklinghausen o a la neurofibromatosis, ¿verdad? Es una neoplasia benigna formada por la proliferación de fibroblastos perineurales. Tenemos a la neurofibromatosis múltiple, y un poco para recordar, sí, los neurofibromas más las manchas café con leche que se pueden malinizar, ¿no? En estos casos, en la neurofibromatosis múltiple puede haber algún grado de malignización, ¿no? Tumores neuroectodérmico infantil, una neoplasia benigna formada por una proliferación de células claras y otras derivadas de la cresta neural que producen melanina. Es más frecuente en niños, se observa a nivel de la mandíbula y los maxilares en la línea media. Avanzamos también a los tumores, ahora tumores vasculares. Esto es lo que van a ver frecuentemente, ¿no? Los hemangiomas en el labio inferior, labio superior. ¿Qué son los hemangiomas? No es nada más que una neoplasia benigna formada por una proliferación de canales vasculares, ¿no? Aquí tenemos el hemangioma cavernoso, el hemangioma capilar, generalmente se observa en niños, a veces son gigantes, el 90% involuciona antes de la pubertad, ¿no? Entonces, los tumores benignos, pues favorablemente hasta nacen los niños y empieza a crecer 2, 3, 4 años, a los 5, 6 años empieza a involucionar, empieza a desaparecer. Y si no desaparece esta lesión, ya no decimos que este es un tumor, sino una malformación vascular. La diferencia entre un tumor vascular y una malformación. Nacen los niños con una lesión, avanza, crece un poco hasta los 2 o 3 años y después empieza a involucionar, a desaparecer, ¿no? No desaparece del todo, siempre quedan algunas cicatrices de este tumor, ¿no? Pero un 90% sí desaparece. Ojo, este es un tumor. En cambio, en las malformaciones vasculares vemos que toda la vida el niño crece, nació así, pues lamentablemente está por toda la vida con esa lesión. Esa es una malformación vascular. Entonces, estos hemangiomas pueden ser cavernomatosos, es decir, formar cavernas grandes o simplemente una proliferación de capilares, ¿no? Generalmente se observa en niños, a veces son gigantes, el 90% involucionan antes de la pubertad. ¿Vale? Cuando son intracraneales, puede presentar epilepsia, además, ¿no? Y se llama angiomatosis encéfalo-trigeminal o síndrome de Sturge-Weber, ¿no? Si de pronto tenemos, qué sé yo, hemangiomas por acá, tiene hemangiomas a nivel del sistema nervioso central y por esto tiene epilepsia, ataques epilépticos, decimos, este es un paciente que tiene una angiomatosis encéfalo-trigeminal o un síndrome de Sturge-Weber.
Y aquí nuevamente volvemos a ver el granuloma piogénico. ¿Vean? Para algunos autores esto es más una lesión reactiva del tejido conectivo. Para otros autores dicen, no, pues esto es ya un angioma capilar. Vean, una gran proliferación de capilares diminutos, ¿no? Paredes vasculares muy delgadas, solo constituidas de un endotelio, etc., ¿no? Y ustedes se van a topar. Son muy sangrantes al contacto, muy sangrantes al contacto. El paciente sangra, y bueno, lo que hay que hacer es cauterizar o entrar a la cirugía. Esto ustedes no necesitan para atenderlos en un quirófano, pueden atenderlos en el consultorio, ¿no? Hacer un criocauterio o simplemente un electrocauterio, agarrar el bisturí y empezar a remover toda la lesión tumoral, y pues el paciente se cura tranquilamente. Como ustedes verán, este paciente tiene una mala higiene oral. Vean cómo los dientecitos están definitivamente, pues no están en su buena posición, y además hay material, ¿no? Hay placa bacteriana, ¿no? Hay material sanguíneo, hay una hiperplasia de las encías. Es un paciente que tiene mala higiene oral, y seguramente por esa mala higiene oral pues se está presentando este granuloma piogénico. Tumores del tejido vascular, el linfangioma, ¿no? Vean, son vasitos que forman como vesículas, ¿no? Vasitos, pero ¿qué son? Vasos linfáticos. Miren, acá tengo los vasos linfáticos, y pues han proliferado estos vasos linfáticos en esta zona, ¿no? Cuando proliferan los vasos linfáticos de forma tumoral se denomina linfangioma, neoplasia benigna formada por una proliferación de vasos linfáticos. Generalmente se observa a nivel del dorso de la lengua, y cuando se los observa a nivel del cuello son prominentes y se los denomina hidroma quístico. En el cuello se denomina hidroma quístico. En cambio, ahí en la superficie de la lengua, de la cavidad oral, en los labios se denomina linfangioma. Acá, hidroma quístico. Acá en la lengua, linfangioma. ¿Ven? Acá, como ampollitas, vesículas, hay un material que exuda acá, ¿no? Un trasudado, un líquido, una flema, etc. Entonces es un linfangioma. Angiosarcoma, tumores malignos del tejido vascular. Y aquí tenemos al angiosarcoma, ¿no? Es un tumor maldito, una neoplasia maligna formada por una proliferación de células endoteliales, más frecuente en pacientes jóvenes y de mal pronóstico, ¿no? ¿Qué vamos a resecar acá? Sacar la mandíbula, pero como ustedes están observando acá, miren, ya podríamos decir que en la lengua también ya hay diseminación del tumor. Seguro que también este tumor ya está presentando metástasis en hígado, en pulmones, pero vean, los pacientes llegan en este estado, ¿no? Pacientes ya de cierto grado de edad, y vienen con estos problemas con un pronóstico fatal. Otro es el sarcoma de Kaposi, una forma especial de angiosarcoma que está asociado con pacientes VIH positivos o ancianos, ¿no? ¿Vean? Aquí tengo toda la lesión, ¿no? Es un sarcoma de Kaposi. Tumores del tejido adiposo, ¿no? Aquí tenemos un tumor del tejido, y el lipoma es uno de los que frecuentemente se observa en este tipo de tumores, ¿no? La neoplasia benigna y encapsulada formada por células adiposas bien diferenciadas y maduras. Se debe hacer diagnóstico diferencial con las hernias de la bola de Bichat, que son de origen traumático, ¿no? Y ustedes ya saben dónde está ubicada esta zona de Bichat, ¿no? Y la bola de Bichat, y hay que hacer diferencia, ¿no? Si ha habido un trauma, entonces no podemos hablar de un lipoma. Hablamos necesariamente de que es una hernia de la bola adiposa de Bichat. Entramos a los tumores de partes duras. Si se termina nuestro internet, nos volvemos a conectar con este mismo link, por favor, con este mismo link, en este mismo de 45 minutos, 40 minutos que nos da.
de forma gratuita a la plataforma Zoom. Entonces, volvemos a conectarnos, ¿de acuerdo? Tumores de partes duras. Hasta aquí hemos hablado todo, absolutamente todo, de las partes blandas. Todos los tumores que se presentan en la cavidad oral relacionados con las partes blandas. Ahora hablamos de los tumores de las partes duras, ¿no? Si quiero, puedo hacer un poquito de rememoración, ¿no? ¿Qué tumores de partes blandas hemos visto en nuestro primer capítulo? Hemos empezado desde las verrugas, desde los papilomas, ¿no? Papilomas, carcinomas, hemos hablado del epitelio, ¿no? Los melanomas también del epitelio. Luego hemos entrado a hablar de ese capítulo de tumores de partes blandas. Y cuando hemos hablado de tumores de partes blandas, nos hemos referido al músculo. Y la pregunta, ¿qué tumores se presentan en el músculo liso? El leiomioma. ¿Qué tumores se presentan en el músculo estriado, en la cavidad oral? Los rhabdomiomas, ¿no? Si fueran malignos estos tumores, pues se denominarían leiomiosarcoma o rhabdomiosarcoma. Una vez que hemos pasado de estos tumores de músculo, pues hemos entrado a hablar de los tumores del tejido fibroso. Y aquí hemos hablado del fibroma central, del fibroma ossificante, del fibroma de células gigantes, etc. Y hemos hablado también de la fibromatosis, ¿no ve? Y si hemos hablado ya de la parte maligna, nos hemos entrado a hablar de lleno del fibrosarcoma. Decíamos que tiene un pronóstico malo. Un poco para recordar de estos tumores benignos, pero ya de partes blandas, ¿no? Y luego hemos hablado del sistema nervioso también, o sea, tumores originados en el tejido nervioso. Hemos hablado del neuroma de amputación, ¿no? De los neurofibromas que se pueden presentar en la cavidad oral, ¿no? Del neurotectoma que se puede también presentar en la cavidad oral, ¿no? Y bueno, pasamos a hablar de los tumores vasculares. Si hemos hablado del hemangioma, podríamos decir que es uno de los tumores más frecuentes con los que se van a topar, ¿no? Su variante maligna, el hemangiosarcoma o el sarcoma de Kaposi de pronóstico fatal. El sarcoma de Kaposi todavía responde al tratamiento, ¿no? El sarcoma de Kaposi está asociado al VIH, ¿no? Pero los angiosarcomas tienen un mal pronóstico, si es que aún se presentan en jóvenes, y por qué no decirlo también en personas mayores, ¿no? Bueno, ya que hemos hablado de ellos, hemos hablado también de tumores originados en los vasos linfáticos, y aquí hemos hablado de un tumor benigno que se llama linfangioma. Generalmente en la cavidad oral se denomina linfangioma. ¿Qué es un linfangioma? La proliferación de vasos linfáticos ahí en la cavidad oral. En cambio tenemos al hidroma quístico. ¿Qué es un hidroma quístico? Es la proliferación de vasos linfáticos tumoral, sí, pero a nivel del cuello. Pero en el cuello, pues ya se denomina esta lesión de proliferación de vasos linfáticos como hidroma quístico. ¿Verán? Hemos hecho un recordatorio de todos esos tumores que lo hemos visto en la primera, en la segunda y en esta última clase. Ahora vamos a entrar a hablar de los tumores de partes duras, es decir, en aquellos que se han originado en el cartílago, en el hueso, en la articulación, ¿no? Que se pueden presentar, ¿no? Y vamos a hablar. En benignos vamos a hablar del torus palatino, del exostosis, de un osteoma, de un fibroma cementificante, ¿no? De las lesiones de células gigantes, del quiste óseo neurismático, del quiste óseo traumático,